Y hoy en tu programa Más de Uno hablaremos del Día de los Santos Inocentes. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos en vivo. Que se sepa que estamos en vivo porque de repente en estas fechas pues hay muchos programas grabados. Y estoy con un gran amigo que quiero mucho, Fernando Ortiz Sofo. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlota, Qué muchísimas bueno, gracias. ¿no? Oye, me encontré a no sé quién en el elevador y me dice, ¿a poco viene? Le dije, sí, pues ¿a poco no? O sea, pero ¿por qué sí, no? ¿verdad? Si ya quedamos y además, pues si no salimos fuera de la ciudad, pues aquí estamos para ti. Esperamos que nos escuches, esperamos que nos llames, que nos mandes mensajitos, porque el programa va a estar muy interesante. Precisamente vamos a hablar del Día de los Inocentes, de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Y algo muy interesante me decías ahorita antes de empezar, ¿no? Que no es lineal todo este asunto. Sí, de hecho es una de las cuestiones que aquí, digamos, empiezan las controversias. De hecho, por eso es tan importante también este programa verlo desde esta perspectiva, porque con esta fecha es donde empiezan todas estas controversias de cómo fue entonces la infancia de Jesús, cómo fueron las escrituras hechas, los exagetas también interpretan un texto, etcétera. Entonces se cree como que nació el niño Jesús en el 25 de diciembre, luego se hace la matanza de los santos inocentes y luego llegan los Reyes Magos, y eso lo vamos a hablar durante el programa, de que no, de que realmente hubo ahí una, digamos, una combinación de varias fiestas, tanto paganas, hubo también unas combinaciones de la iglesia, digamos, protocristiana, por decirlo así, de los antecesores también del cristianismo, y llevándolo ya a un cristianismo ya después de Constantino, donde ya se va armando de alguna manera, pues ya la historia de salvación, que es lo que conocemos pues hoy en día, ¿no? De hecho, también vamos a hablar sobre lo que es antes de Cristo y después de Cristo, porque hay muchos mitos alrededor de eso. Muy bien, pues va a estar muy interesante este programa. Ojalá y nos escuches, ojalá que nos hables y que nos digas qué te está pareciendo y también algunas preguntas que tengas, porque acuérdate que Sofo es así como una enciclopedia con patas para estas cosas y nos ilustra muchísimo. A mí de verdad me maravillan estos programas que hemos tenido con él, así como para guardarlos para la posteridad, porque nos orienta mucho y nos da como luz a estas cuestiones que de repente festejamos, que de repente tenemos ciertos mitos y que no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues para continuar le voy a dar las gracias a nuestro operador Juan Ruiz y a nuestra productora Telma Coronado, que está aquí los dos al pie del cañón, para tener este programa en vivo para ti. ¿Con qué empezamos? Pues bueno, pues empezamos, si quieres, con las fiestas que se celebran en esta temporada, porque ahí empieza a haber esta como conjugación también armada de cómo se tenía que ir llevando, porque las fechas que se celebraban antes del cristianismo en Roma eran las Saturnalias, que eran del 21 de diciembre y se extendían más o menos como al 25 de diciembre con la fiesta del Sol Invictus. Pero digamos que había como hay diferentes tipos también de paganismos que había, no solamente había el romano, sino también cada una de las sociedades o digamos de los grupos que vivían en Europa también hacían sus fiestas. Entonces la iglesia cristiana pues, tenía el problema de que no podía quitarles esas fiestas, o sea, están súper arraigadas en su cultura, que eso también lo hablamos ya al final del programa sobre la cuestión religiosa y cultural de este tipo de fiestas, ¿no? Que no nomás es religión, sino también ya es parte prácticamente de una cultura. Pero bueno, entonces, como no podían desarraigarles ese tipo de cultura, de fiestas, entonces lo que trataron era de, bueno, darles nombres cristianos, darle alguna dinámica de cristianismo, y entonces que la siguieran celebrando, pero bajo otro nombre, y entonces poco a poco irse adueñando de la idiosincrasia, por ponerlo de alguna manera. De hecho, muchísimos pueblos conquistadores hicieron eso mismo, ¿no? Sí, de hecho prácticamente es la manera de conquistar. La estrategia, de cuando no puedes conquistarlo de un jalón, pues entonces ahí haz una interpretación, bla, 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 y entonces puede ser que puedas vivir en convivencia y sin tanto
digamos, destrucción de ideas de unos contra otros, o peor aún, ¿no? Que se hagan guerras santas en alguna manera por defender una ideología o atacar otra ideología. Entonces aquí lo que hacían era darles las diferentes fiestas, y si lo vemos en el calendario, empezamos con el 25 de diciembre, bueno, el 24 es Nochebuena, 25 es nacimiento de Jesucristo, Navidad, 26 de diciembre es San Esteban, que es el primer mártir del cristianismo. Luego nos vamos el 27 con Juan el Evangelista, que es el evangelista más querido, que fue el evangelista Cristo. Amado, así es, y querido por el discípulo amado. Luego vamos el 28 con el día de hoy, que es el Día de los Inocentes. Luego 29 nos cargamos ahí a lo que es el rey David. También tiene que ver esta parte también. ¿El como 29 con David? Sí, el rey David con las profecías. El 30 la Sagrada Familia y el 31 San Silvestre Papa, que fue Silvestre I. Entonces, si quieres, con eso, las fechas que se están dando tienen que ver mucho con esta parte de la cesión de poderes de Roma, de dónde vienen las profecías con el rey David, el primer mártir, o sea, como que toda esta estructura después del nacimiento de Cristo, lo que se provoca dentro del iglesia, o sea, toda esta cuestión tanto divina, profética, iglesia, eclesiástica, etcétera. Y ya cerramos el 1 de enero con la consagración de la Virgen María como madre de Cristo, y también la circuncisión de Jesucristo. Entonces, ahí ahorita hablamos ya con toda la historia, hablándolo históricamente, cómo se fue conformando todo este tipo de fiestas. Sí, porque se conforma con muchos años de por medio. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo, y entonces vamos a saber cómo es que se da esta matanza, cómo es que se ordena por parte de Herodes matar a todos estos inocentes, que eran niñitos, ¿no? Menores de 2 años. De 2 años. Ya después se hicieron santos, ya cuando la Iglesia Católica estuvo fundada, pero en ese momento, pues eran bebés, pues, lactantes, como les diríamos ahora, menores de 2 años. ¿Quién era Herodes? A ver, recuérdanos poquito. Pues bueno, Herodes era el rey que estaba encargado en ese momento de la zona de Palestina, de judíos, etcétera. Y desde ahí nace toda esta... Pero Herodes era judío también. Sí, de hecho Herodes era Herodes primero el Grande, porque luego lo confundimos, a veces se confunde con Herodes Antipas, que es el hijo, que fue el que después condenó a Cristo. O sea, de hecho los dos Herodes condenaron a Cristo. Pero aquí hay un dato interesante, y es así como el primer, digamos, advertencia, ¿no? La muerte de Herodes, el reinado de Herodes se acaba en el año 4 antes de Cristo. Entonces, si se acaba en el año antes 4, o sea, si muere en el 4 antes de Cristo, entonces quiere decir que Cristo no nació en el año 0, porque entonces ya no tendría una concordancia histórica. Entonces es el primero de los mitos que se encuentran dentro de nuestra era, de decir, bueno, ¿cuántos años? Que generalmente a veces se hace mucho eso en las familias de, hoy el niño Dios cumple 2015 años, ¿no? Es su cumpleaños. No, de hecho le tenemos que rebajar 4, 5, algunos dicen 6 años, entre 4 u 8 años es lo que se dice que estuvo antes de Cristo. Cristo, entonces Cristo no nació en el año 0, sino Cristo nació antes de Cristo. Entonces, bueno, digo, esa es una como confusión que se puede dar por ahí. Pero bueno, entonces la situación Herodes se caracterizaba mucho por ser muy brutal y ser, o sea, sanguinario, despiadado, déspota, etcétera. Entonces aquí la situación que cuenta y todo este relato de los santos inocentes se da solamente en 5 versículos que están en la Biblia, que es como lo oíamos en la cápsula, en Mateo 2, del versículo 13 al 18. Y entonces ahí lo que dice, habla sobre que llegaron los reyes, después de que los reyes magos, después de haber llegado a Belén, que se fueron. Entonces fue cuando Herodes, como no regresaron a decirle dónde estaba el niño,
El niño que iba a ser el rey. El niño que iba a ser el rey, que él le había dicho a los Reyes Magos que quería ir a adorar también. Entonces fue cuando los Reyes Magos se fueron por otro lado para no encontrarse a Herodes. Y entonces con toda esa ira, odio y enojo, mandó matar a todos los niños que cumplieran entre 0 y 2 años para, como reproche a ser engañado. De ahí viene lo de las bromas en este día. Claro. Es una de las partes donde viene la broma, porque también lo que viene de las bromas es de la inocencia de los niños. Entonces los niños son inocentes, entonces por eso caen en cualquier jugarreta de estas. Pero a la hora de hacer esta matanza fue cuando también en Mateo 2 del 13 al 18 habla sobre que se le apareció un ángel a José y le dijo que se fueran a Egipto. Entonces ahí está lo que hablamos de lo que no es lineal. Si estamos diciendo que se fueron a Egipto, entonces quiere decir que los Reyes Magos ya se habían ido. Entonces la matanza es posterior a la llegada de los Reyes Magos. Claro, entonces ahí fue el acomodo que se le da por cuestiones de lo que ahorita hablábamos, por cuestiones de fiestas paganas, etcétera. De hecho, una fiesta pagana que se celebraba el 28 de diciembre es la fiesta de los locos, que se celebraba en Europa y duró muchísimo tiempo. En Francia, la Edad Media era muy famosa esa fiesta, que lo que hacían era literalmente volverse locos, hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidos de hombre, en esa época, o sea, que era así como algo fuera de lo normal, y entonces hacían como cambios de rutinas, etcétera, con el simple hecho de cambiar la cuestión, como venía el sol nuevo, entonces decían, bueno, era un año nuevo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se habla de la matanza como tal, ya entrando en lo que es de los inocentes, ahí hay muchas discrepancias, sobre todo en estudiosos históricos, o sea, en los historiadores, en exegetas de la Biblia, bíblicos, etcétera, que se dice, bueno, ¿y cuántos niños murieron? O sea, vamos haciendo como que un análisis. Claro. Sabiendo que donde estaba el rey de Herodes era Belén, y que mandó matar a los niños en Belén, la población de Belén en esos tiempos se calcula entre 1,000 y 5,000 personas. Entonces, haciendo cuenta, era muy poquitas personas. Entonces, los historiadores más reacios en esto dicen que no pasó de 12 niños. O sea, que no fue tampoco tanta la brutalidad ni la masacre. Otros hablan de 5,000, que es así como para darle un poco más de Pero eso era imposible. 5,000 niños muertos era imposible. Y de hecho, hay otros que han interpretado que murieron 144,000. ¿Por qué 144,000? Porque en el Apocalipsis dice que 144,000 son los que van a entrar al reino de los cielos y son los que se van a salvar. Entonces, por consiguiente, hacen como la analogía y el simbolismo de que, bueno, es la representación de todos esos niños. Al final, bueno, se va uno a las cuestiones históricas, ahí es donde vuelve a haber más discrepancias y más cuestiones, digamos, de controversia. Porque Flavio Josefo, que fue el historiador que marcó prácticamente toda la vida de Herodes y la tiene muy bien detallada, jamás habla de una masacre o de una matanza como tal. Entonces, posiblemente el despecho o un acto como de solo impulso del rey Herodes pudo haber hecho que mataran a niños en Belén, pero que no alcanzara algo que fuera tan significativo como que para que Flavio Josefo lo pusiera en las memorias que hizo del rey de Herodes. Entonces ahí es cuando los defensores de la iglesia cristiana dicen, no, bueno, pero es que no necesariamente si no lo pone Flavio Josefo tiene que ser lo que él dice, etcétera. Entonces, por eso es que la fiesta de los santos inocentes, digamos como que se mueve en una bruma entre la leyenda, el mito, la tradición, la conjunción, etcétera, porque no se sabe a grandes rasgos y a ciencia cierta cuántos fueron los niños asesinados. Entonces, también por darle un grado más a la historia de salvación, una fuente más, digamos, poderosa y más representativa, pues se habla de una matanza de los santos inocentes. Y ahí también es importante señalar que son los primeros santos del cristianismo. Claro, porque, son los primerititos. No se podía ser santo antes de Cristo, también eso es otra cuestión teológica esa. Entonces, ya después de Cristo, pues al ser los que murieron, entonces son los primeros santos del cristianismo. Que al principio no se les llamaba santos, sino mártires. Sí, de hecho, el primer mártir, por eso hablamos de San Esteban, porque San Esteban es el 26 de diciembre, o sea, la fecha que se conmemora, y San Esteban es de los únicos, bueno, diáconos que aparecen en la Biblia, porque él era, digamos, ayudante de los apóstoles, y de hecho, él habla
fuertemente contra los judíos, etcétera. De hecho, por eso muere apedreado más o menos en el 34 después de Cristo. Entonces él se convierte en el protomártir. Sí. Entonces digamos que entre los santos inocentes y entre San Esteban están el 26 de diciembre y el 28 de diciembre. Entonces la fecha de la muerte de los santos inocentes no, históricamente no hay una relación con el 28 de diciembre, porque el 28 de diciembre, bueno, pues no es una fecha que se relacione con absolutamente nada, sobre todo pensando que la Navidad también es una fecha impuesta y ficticia, porque tampoco hay ningún dato que diga que Cristo nació el 25 de diciembre o en la Nochebuena del 24, sino lo que habíamos comentado en el programa de Navidad, que por los pastores y todo lo que se está dando alrededor y efectos o fenómenos astrológicos como la estrella posiblemente fue entre marzo y abril, las primeras semanas. Entonces eso también da la pauta, pues bueno, para ver esta parte que es la tradición de hacer, de la celebración de los santos inocentes. Y realmente la celebración de los santos inocentes es muy nueva, no es muy reciente, no es que venga desde la antigüedad o nada de eso. De hecho, por eso quería mencionar las fiestas como van, porque San Silvestre, que estuvo después de Constantino como papa, es el papa, recuerdo que es el papa número 33 de la iglesia, como tal, él es el que hace el concilio de Nicea, y ahí es donde se pone el calendario litúrgico. Y dentro del calendario litúrgico, ahí era donde decían, bueno, es que hay una fecha en el 28, que es esta fiesta de los locos, ¿qué hacemos? Entonces es una fiesta que se venían haciendo por muchos lugares en Europa pagana. Entonces dijeron, ¿saben qué? Hay que ponerle algo que tenga que ver con nuestra tradición, y empezamos a formar pues una historia y un mito a través de esto, y pues sirve como forma de conquista y de, pues digamos, agrupar a la población que estamos dominando a través de una religión llamada cristianismo, que era cuando ya estaba en el boom de la expansión, cuando ya dejó de ser secta judía para convertirse ya en una religión de Estado como tal, que fue con Roma. Con Constantino a partir del 312. Nos vamos a ir a otro cortecito, no le cambies, está muy interesante el programa. Estamos de nuevo contigo y bueno, nos da mucho gusto que nos hablen para que nos pregunten o nos digan algunos comentarios. Acaba de hablar un señor que no sé cómo se llama. Jesús Martínez, y nos dice que lo del nacimiento de Jesús, él tiene algún dato de que se celebraba en septiembre. Nos gustaría muchísimo que nos diera la fuente, ¿no? Porque lo que yo sabía es que el nacimiento de Jesús, los 6 primeros siglos de la iglesia, se festejó el 6 de enero. Que ahora se celebra el Día de los Reyes Magos, pero por decreto, nada más que no me puedo acordar el nombre del Papa, se hizo a partir del siglo VI que se celebrara el 25 de diciembre, como muchos de los dioses en todo el mundo, ¿no? Sí, no, y de hecho aún la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad el 6 de enero, hasta la fecha. Entonces también, digo, este sería como dicen, el dato sería interesante verlo porque, hay varias fuentes, y eso es lo que también hay que aclarar. O sea, no estamos hablando desde el corte confesional aquí de cómo es la Biblia, hablando como palabra de Dios, etcétera. Estamos hablando de la cuestión cultural, tradicional, y entonces ahí es donde muchas de las fuentes, que sí podemos citar varias, y de hecho podemos citar en ese caso a Pepe Rodríguez, en este caso, que habla de, o Aisha también, Aisha Aliva creo que es, que ellos hablan sobre la cuestión de los pastores en marzo y abril. Entonces, que son las fechas. De hecho, han salido muchas fechas que se pueden hablar como el registro de la fecha exacta de Jesucristo. Pero bueno, pues por lo mismo, cada uno pueden tener fuentes diferentes y sería bueno pues y Pepe Rodríguez es un antropólogo muy importante español que ha escrito varios libros, entre ellos las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, mitos y también ritos de la Navidad. Mitos y ritos de la Navidad, que es un libro padrísimo, que se los recomiendo mucho, porque ahí nos cuentan precisamente toda esta historia de cómo algunas fiestas paganas se van convirtiendo en fiestas que tienen que ver con el culto.
Sí, de hecho, entonces por eso, o sea, aquí viéndolo desde esta cuestión también de cómo es cómo se ha desarrollado la cuestión de la iglesia cristiana como tal, aquí no haciendo ni siquiera la separación entre iglesias de Oriente, ortodoxas, ni anglicanas, ni la iglesia romana, la que se le denomina católica como tal, porque ahí también con esta palabra de catolicismo tenemos que ver que hay 3 variantes de catolicismo, que es la romana, que es la iglesia católica apostólica romana, la iglesia anglicana, que también es católica, y la iglesia ortodoxa, que también es católica. Entonces, ahí hay que verlo con esta cuestión cultural, y por eso hablamos de las controversias. O sea, las controversias que se dan en estas fechas son por eso, porque no hay un registro digamos tangible, literal, sobre las celebraciones que se dan en las cuestiones religiosas del cristianismo. De hecho, la fecha más exacta que se tiene, y en esa sí, porque lo podemos ver en la Biblia, es la parte de la Pascua, o sea, de la muerte de Jesucristo, que es en Pascua judía, porque ahí se dice, pero fuera de ahí, prácticamente ninguna de las fechas es marcada dentro de la Biblia. Entonces, y eso, la Pascua judía se tiene porque, bueno, los judíos tenían una gran tradición ya, ¿verdad? Que celebraban la Pascua cuando... Sí, que es el Pesaj realmente, o el Pasaj, que es el éxodo o la salida que tuvieron en Egipto. Entonces, por eso... años y años por eso vemos esta fecha también de los Santos Inocentes como una fiesta que se pone para cubrir, bueno, con toda esta historia que se le llama historia de salvación, que viene dentro de las escrituras. Entonces decir, bueno, la matanza de los niños, etcétera, y ahí es donde por eso se juega con esto, decir, bueno, ¿y cuántos niños murieron? O sea, realmente fue una gran matanza, lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? O sea, el Flavio Josefo no certifica, o digamos, no escribe nada acerca de eso. Entonces, algunos toman eso como válido, como para decir que no existió. Otros dicen, bueno, dentro de los desplantes que podía tener Herodes, pues es muy probable que haya hecho algo de ese tipo. Por eso hablaba de lo no lineal. O sea, que la matanza de los santos inocentes se da posterior a los santos, a los Reyes Magos. Sí, a la salida, porque de ahí también hablan de lo de Egipto. Entonces, ahí si nos seguimos con esta línea histórica, bueno, se supone que dentro de los rituales judíos, la circuncisión se hace 7 días después de nacido el niño. Entonces tendría que ser el 1 de enero en nuestras fechas. Entonces ya tampoco coincide con ni los reyes ni los santos inocentes. Entonces por eso la huida de Egipto. La huida de Egipto, etcétera. Entonces por eso estamos hablando más de la cuestión tradicional de las costumbres que se dan, y sabiendo que todo esto empieza más o menos ya del 325 con el concilio de Nicea, empieza ya a gestarse un año litúrgico, como lo comentábamos, y empiezan a hacerse las fiestas como tal, para irlas embonando también pues en una religión que se iba expandiendo en Europa y que tenían diversas connotaciones. O sea, los griegos tenían su visión, los romanos tenían su visión, los celtas, los sajones, los vikingos, etcétera, y a todos esos lugares empezó a permearse el cristianismo. Y ya no digamos después, en 1491, 1492, que se descubre América, entonces todavía el alcance del cristianismo tiene que darse estas, digamos, dinámicas también de tratar de conjuntarse con lo que las sociedades buscaban para seguir con esta situación de creencia en el cristianismo, que de hecho fue lo que dio a la gran expansión del cristianismo como pues, una iglesia de poder, como una iglesia que de hecho ahí pueden leer si quieren el de Leonard Boff, que habla sobre estos inicios de iglesia, carisma y poder. Ya después se va a lo que es teología de la liberación en los años 70, pero sí más enfocado en esta cuestión de cómo empieza esta expansión, o sea, cómo se logra la expansión, que de hecho lo podemos ver con San Patricio en Irlanda, con la explicación de la Santísima Trinidad a través del trébol, que era el trébol, el símbolo sagrado o el símbolo pagano de los celtas en Irlanda. Entonces ahí también se ubican estas como analogías o metáforas. O sincretismos también, ¿no? Porque por unas creencias de una cierta cultura, con una religión, etcétera, después esos pues símbolos pasan a otras culturas y así con sus religiones, etcétera. Y también las conquistas, ¿no? Entonces la conquista era también una manera de
por ejemplo, los pueblos de antes de Cristo, todos los pueblos que iban conquistando, el pueblo conquistador llevaba a su dios y entonces el dios del pueblo conquistado pasaba a ser hijo del pueblo conquistador, del dios del pueblo conquistador. Si entonces, bien le iba, si no lo era, que lo desaparecían. Si no lo desaparecían, pero no les convenía mucho desaparecerlo, sino más bien se iban conjuntando, ¿sí? Porque tomaban a todos los hombres para que el ejército fuera más grande y sometían mujeres y niños, ¿no? Entonces, sí, de hecho hay que verlo desde el lado simbólico también, sí, o sea, por eso lo repito, no es confesional, es lo simbólico, lo cultural, lo tradicional, y viéndolo desde otras perspectivas que se salen de la religión y viéndolo desde la antropología, la sociología, cómo era como se conjuntaban y la misma tradición que estaban dando. Entonces, por eso era lo que decíamos ahorita con lo de Herodes, o sea, si Herodes muere en el 4 antes de Cristo, entonces ahí empieza también a verse una cuestión, porque hay algo importante aquí. Recordemos que cuando nace Cristo, pues nadie sabía tampoco que él iba a ser el Hijo de Dios, etcétera. Entonces, por consiguiente, tampoco no hay un registro fehaciente sobre eso. Tan no es fehaciente que desaparece durante una cantidad de años y luego regresa, y es donde el Nuevo Testamento tiene ya un poco más de certezas sobre lo que se hizo Cristo durante un lapso de tiempo determinado. Pero siempre esto es de que cada año, cada época van saliendo nuevas investigaciones, porque de hecho se hacen en Israel, se hacen muchísimas investigaciones en Palestina, etcétera. De hecho también con los textos de Qumran, que habla, hay un texto de Qumran dentro de los evangelios apócrifos, que es el de Santo Tomás, que habla de la infancia de Jesús. Entonces, ese tipo de cuestiones también son necesarias irlas conociendo y armando, no para dejar de creer, sino para seguir sabiendo de dónde viene esta parte cultural del cristianismo. No nos queremos meter a la creencia, pero cuando tú te pones a estudiar todas estas cosas, la verdad es que la creencia se hace más fuerte, pero no estamos hablando de eso precisamente. Entonces, nos vamos a ir a otro pequeñito corte, no le cambies, está muy interesante, estamos hablando de los Santos Inocentes, del Día de los Santos Inocentes con Fernando Ortiz Sofo. Ya estamos de nuevo contigo y bueno, es muy muy interesante todo lo que ha surgido de este programa. Y bueno, los santos inocentes, ¿qué quiere decir inocente? Pues es el que no habla, el que es fácil de engañar porque no se puede defender, no habla. Por eso un niño, antes de que pueda emitir un discurso, pues pasan como 4 años, ¿no? Ya de los 4 años en adelante ya tiene como más palabras para poderse comunicar contigo y para poder entender lo que se dice. Por eso ahorita también hablando de lo de dónde surgen las bromas, como lo estamos escuchando en la cápsula, hay también otras 2 versiones, como en todo lo que va a haber en cuestiones de este tipo. Una dice que las bromas nacen porque realmente los Reyes Magos, al darle la vuelta a Herodes, le jugaron una broma, o sea, lo vieron como un inocente, ¿no? O sea, que se dejó engañar inocentemente, y por eso también vino la masacre o la muerte de los niños. Eso también es una cosa que se debate mucho ya en cuestiones teológicas, de decir, bueno, entonces, pues, ¿por qué Dios no le avisó a los demás familias o no hizo nada y nomás le avisó a la Sagrada Familia y etcétera, ¿no? Y otros también lo que dicen con esto de las bromas es lo que oíamos, o sea, que empezó a darse un rumbo donde como los que mueren son inocentes, o sea, que no saben lo que pasa, entonces por eso era muy fácil que tú cayeras como en una inocentada en este aspecto. Por eso se caía mucho en que en este tiempo lo que se pedía era dinero, entonces por eso decían que no prestaras dinero porque era de un inocente, etcétera. Entonces de ahí ya se fue dando esta tradición en la que prácticamente pues son bromas de las que se dicen sanas o inocentes, que no van más allá, no provocan un problema, perjuicio, un perjuicio, o tampoco no llegan a digamos romper la unidad que hay en todas estas fechas, porque recordemos que la Navidad sigue
este tiempo navideño sigue hasta la Epifanía, que es el 6 de enero. Y posterior a eso viene hasta el 2 de febrero, que es la Candelaria, que vuelve a coincidir con más fiestas paganas, que es el Imbolc o Imbolc, que es el gaélico, que también es la fiesta de las luces, que también lo tenían los romanos, etcétera. Pero bueno, al final, lo que se da en esta fiesta o en esta celebración, pues es también recordar la inocencia, y la inocencia tanto de niños que murieron sin saber absolutamente nada de por qué eran maltratados, también da un mensaje y una lección de a lo que puede llegar el odio, el temor a ser quitado del poder, como era Herodes, que era el rey de los judíos. Entonces decía, ¿cómo va a venir un rey a quitarme el poder que yo tengo aquí? Y como lo comentábamos hace un momento, que también después su hijo, que es Herodes Antipas, fue el que condenó a Cristo, o sea, que le tocó la condena. De hecho, Herodes también por ahí se cuentan en lo que escribió Flavio Josefo, en cuestiones de que mató a 2 de sus hijos, de hecho mató a uno 5 días antes de morir él, mató a uno de sus hijos, mató también a una de sus esposas, Marián. Entonces, digamos que por eso la historia se vuelve mito, se vuelve leyenda, se vuelven circunstancias que van de boca en boca, porque lo comentamos ahorita fuera del aire. No olvidemos que la iglesia cristiana nació perseguida, o sea, no es una iglesia que haya llegado directamente al poder y de ahí se haya expandido, sino era una secta judía, era considerado, durante mucho tiempo era considerada una separación del judaísmo como tal. Entonces, al ser una separación del judaísmo, también es muy difícil llevar registros, y sobre todo en las zonas a las que posteriormente después se fueron los apóstoles, ¿no? Algunos se fueron a Alejandría con los que son los coptos, otros se fueron a la zona del Líbano donde están los maronitas, luego también están los armenios, o sea, todos este tipo de circunstancias que se fueron disgregando. Y Pedro y Pablo que llegaron hasta España, ¿no? Pedro y Pablo, Santiago, que hizo el camino también, entonces, que llegaron unos a Roma. Entonces, todas estas separaciones que se dan, también hay que entenderlas, que bueno, poco a poco se fueron, cuando fue obteniendo el poder la iglesia, a través de que fue dejado de ser perseguido. Antes que fue perseguido duramente por Nerón, que hasta les echaron la culpa de el incendio de Roma, etcétera. Entonces ya cuando llega Constantino, que Constantino hace que ya no se haga la persecución, ya después creo que Teodosio fue el que ya puso Teodosio fue el que puso la primera Inquisición empieza con Teodosio. Que dijo, ya la iglesia cristiana es la iglesia del imperio. Entonces ahí ya empieza a haber otras situaciones donde ya pueden tener un control mayor sobre la historicidad y también el análisis de la misma historicidad, porque pues, con el poder entonces pueden hacer estos cambios, como lo veníamos comentando, ¿no? Cambiar fechas de un lado a otro, empezar a conmemorar algunas cosas. ¿Por qué? Porque la Navidad no era conmemorada a principios, los cristianos no conmemoraban la Navidad. De hecho, por eso se dice que la fiesta más importante del cristianismo es la muerte de Cristo, porque hasta San Pablo lo dice, si no, vana sería nuestra fe. Entonces, la resurrección es la fiesta que de hecho era la que los cristianos se sentían orgullosos como tal. La natividad de Cristo estaba en esta, como les digo, en esta bruma pagana, en esta bruma entre realidad, mito, entre sí fue, no fue. Entonces, por eso es que no se celebraba. Posteriormente se vio el motivo para meterla dentro de las Saturnalias romanas, etcétera, y entonces ahí empezar a tener una cohesión social. Realmente fue una cuestión también de estrategia religiosa y de jerarquía de poderes como tal. Y saben que a mí me gustaría decir, ya casi terminamos el programa, pero a mí me gustaría decirles que, ¿por qué nos metemos a todo esto en un programa sobre sexualidad? Si la sexualidad es nuestro tema, porque la sexualidad que vivimos está totalmente impregnada de todas estas creencias. Para ser sexóloga yo he tenido que estudiar, me dice Sofo, él ha estudiado mucho más porque es antropólogo y todo. Yo estudié 2 años enteritos la Biblia en griego, porque de otra manera no nos podemos explicar muchas cosas y muchas creencias que tienen que ver con tu cuerpo y con cómo vives tu sexualidad. Muchísimos mitos que se han creado que tienen que ver con esta cultura. Y decíamos algo muy importante también, si tú vives en México, con toda esta herencia judeocristiana que tienes, vives tu sexualidad de una manera,
Sí, eso es todo, de una manera, porque tienes toda esta historia que aunque me digas y me jures que eres ateo, ya te permeó. Toda la cultura y toda la herencia judeocristiana ya te permeó, ya es parte de ti, de tu vida, de tus creencias, de tu vida cotidiana. Entonces, por eso es importante de repente desentrañar, desvelar todos estos mitos a la luz de la historia, más que de una historia cultural, más que a la luz de la religión. O sea, no nos queremos meter en religión, pero sí en toda la parte antropológica, sociológica, de psicología social, porque de verdad nos compete desde el estudio de la sexualidad. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Sofo. ¿Con qué nos quedamos hoy? Pues nos quedamos con esta parte, como lo comentas así rapidísimo, ver también que el cristianismo es una parte, o sea, tiene su herencia cultural, tiene su herencia histórica, tiene su herencia política también, y tiene su herencia religiosa. Entonces, no estamos tratando la confesión y estamos poniendo en tela de juicio si eso no es, sino estamos poniendo de dónde se van formando todas estas costumbres que hoy las tenemos y que si nos ponemos a reflexionar un poquito decimos, órale, o sea, qué padre. Que es interesante saberlo, y tú lo comentabas con esto de la sexualidad, porque mucha de la sexualidad viene con prejuicios relacionados desde la Biblia, que después los desmitificas y dices, espérate, es que lo que dice en la Biblia es una cuestión cultural, no religiosa. Entonces, si nosotros lo vemos como, entonces religión, cultura, hay que separarlo y hay que verlo como una herencia que tenemos y que no nos quita ni nos da, o sea, no nos quita, nos da mucho, pero no nos quita nuestras propias creencias o las motivaciones de cada uno. Al contrario, yo creo que cuando conoces mucho más a fondo todas estas cosas, crees más. ¿Cómo te diré? Me decía una vez un sacerdote, uno de nuestros amigos jesuitas, que nuestra creencia es una creencia racional, porque tiene que ver con toda esta historia y con todo el razonamiento, y dices, sí creo. Aquel que murió en la cruz es el que me da la salvación, por gracia. Punto. ¿No? Así es. Ahí me quedo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos mañana en vivo también, en punto de las 7, con un programa también muy interesante. Que tengas muy buenas noches.